Muy queridos hermanos de la Iglesia, muy queridos amigos que nos privilegian con su audiencia, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que vive y reina para siempre. Nuevamente con ustedes, en esta ocasión para reflexionar juntos en los eventos finales de la misión terrena de Jesús a propósito de la Semana Santa. La reflexión de hoy tiene como título Eventos culminantes de la misión terrena de Jesús. Está basado en el Evangelio según San Marcos, en sus capítulos 11 al 16. Iniciamos. En el ámbito cristiano, identificamos a la última semana de misión en la tierra del personaje más conocido en el mundo y la historia como Semana Santa. Jesucristo es el personaje central. Los eventos se suceden uno tras otro con singular dramatismo, hasta llegar al gran evento del triunfo que concluye tan singular historia en la vida de Jesús de Nazaret y para impacto de todo el mundo. En esta semana, el comportamiento humano se inclina hacia la espiritualidad, aprovechando la ocasión, por supuesto. Miles de personas se congregan en los templos cristianos para rememorar la pasión de Jesús, con el fin de mejorar su relación personal con el Salvador. Hacen gala de mucha compunción y arrepentimiento a fin de lograr paz interior y, ¿por qué no?, paz con Dios. Encomiamos tal actitud. Pero también hay personas que aprovechan la ocasión para el descanso, también para la consolidación familiar. Otros, yendo hacia el extremo opuesto, utilizan el tiempo para divertirse hasta exagerar, fuera de control de los valores propios de la Semana Santa. Cual sea la actitud que asumamos, Cristo sacrificó su vida para conceder al ser humano la posibilidad de alcanzar una vida digna, plena, cargada de valores, de frutos de justicia, de frutos espirituales, de salvación. En última instancia, ese es el propósito de recordar y comprender los eventos de la Semana Santa. Tomando en consideración que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió, del cual tomaron la información básica los otros evangelistas, haré una breve reseña de los eventos culminantes de la Semana Santa, tal como los narra el evangelista Marcos. En primer lugar, el primer evento de la semana es identificado como la entrada triunfal en Jerusalén. La sintética narración aparece en el capítulo 11, versículos 1 al 11. Este evento es identificado por el pueblo cristiano como Domingo de Ramos, debido a que los acompañantes de Jesús cortaron ramas de los árboles y los tendían en el trayecto del rey que montaba un pollino para hacer la diferencia de la majestad de los reyes paganos. Sus acompañantes exclamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». En segundo lugar, el día lunes, Marcos destaca dos eventos: la maldición de la higuera y la purificación del templo. Jesús sentenció a la higuera a no dar más frutos en la corta vida de un día que le quedaba. Se secaría casi inmediatamente. Esto aparece en el capítulo 11, versículos 12 al 14. Todo parece indicar que es una analogía sobre los creyentes que no fructifican su fe. Podrían quedar inertes. El otro evento es la purificación del templo, versículos 15 al 19. Los religiosos judíos de la época habían convertido el sagrado templo en un ambiente de corrupción económica por el cambio de dinero, venta de animales y otros negocios. Indudablemente estaban fuera del propósito divino con respecto al templo. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, sentenció Jesús. En tercer lugar, el día martes y el miércoles también fueron 2 días de exigencia misional para Jesús. Jesús tuvo que enfrentar diferentes situaciones y personajes,
cada cual más desafiante que el anterior. En todas ellas, Jesús respondió con la autoridad que le confiere su Padre que está en los cielos. Enumero las situaciones. 1. La autoridad de Jesús, versos 27 al 33. Los principales sacerdotes desafiaron a Jesús a explicar la procedencia de su autoridad. No los complació como querían. 2. Los labradores malvados, capítulo 12, versos 1 al 12. Una enseñanza que sugiere la acción de los judíos contra la vida de Jesús, que acabaría con su muerte. 3. La cuestión del tributo, versículos 13 al 17. Fueron los fariseos y los herodianos los que interpelaron a Jesús, mostrándoles la moneda, les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. 4. La pregunta sobre la resurrección. Otra vez, capítulo 12, versos 18 al 27. Los arrogantes saduceos que no creían en la resurrección le hicieron una pregunta capciosa. En el cielo, ¿de cuál de los 7 hermanos sería la mujer con que convivieron? Jesús dejó muy claro el error que hacían al no entender el mensaje de la Escritura. En el cielo no se darán en casamiento, les dijo. 5. El gran mandamiento, versículos 28 al 34. En esta ocasión un escriba le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mejor que estos, sentenció Jesús. 6. Otras cuestiones. ¿De quién es hijo el Cristo? Luego Jesús acusa a los escribas. A continuación, la ofrenda de la viuda. Todo esto en el capítulo 12, versículos 35 al 44. Estas confrontaciones a Jesús culminan con preguntas de carácter escatológico. Jesús predice la destrucción del templo, señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre, capítulos 13, versos 1 al 37. Sobre este particular, al margen de una interpretación exhaustiva sobre el futuro, creo que hay una sentencia muy pertinente que es clave para obtener la victoria frente al mal, cual sea su naturaleza. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. En cuarto lugar, llegamos al día jueves, capítulo 14, versículos 1 al 72. Varios episodios que por espacio y tiempo no los podré comentar todos, aunque los mencionaré. El complot para prender a Jesús. Jesús es ungido en Betania. Judas ofrece entregar a Jesús. Institución de la cena del Señor. Jesús anuncia la negación de Pedro. Jesús ora en Getsemaní. Arresto de Jesús, el joven que huyó. Jesús ante el concilio y Pedro niega a Jesús. Se acerca el fin de la vida de Jesús. El dramatismo aumenta en cada episodio. Luego de haber instruido a sus discípulos sobre algunas normas a seguir en el futuro inmediato, Jesús se dirige al Getsemaní. Allí pone a prueba la fidelidad de sus discípulos y ante la ineficacia de acompañamiento les recomienda: velad, llorad, para que no entréis en tentación, porque la carne es débil. Minutos siguientes, Judas traiciona a Jesús con un beso y sus discípulos lo abandonan. Pedro lo niega 3 veces. Lo que sigue es el juicio de Jesús por el concilio judío. Los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas concluyeron que era merecedor de la muerte. Había comenzado el juicio más injusto de la historia humana. En quinto lugar, llegamos al Viernes Santo, capítulo 15, versículos 1 al 47. Muy de mañana Jesús comparece ante Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le dijo: tú lo dices. La decisión de Pilato estaba condicionada por la actitud de los judíos. Finalmente liberó a Barrabás y sentenció a Jesús a muerte de cruz. De aquí en adelante imaginamos el trayecto hacia el Gólgota, luego de la burla, el sarcasmo, la ironía, la impiedad de los soldados romanos durante el juicio. Ya crucificado, el drama llega a su máxima expresión. 3 horas de angustia, sufrimiento, agotamiento y dolor. Aún así, Jesús expresa 7 oraciones que, con el permiso de Marcos, voy a mencionarlas porque aparecen en los otros evangelios. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se encuentra en Lucas 23:34. Esta oración es inclusiva, abarca la totalidad del ser humano. Segunda palabra: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Nos hace ver el arrepentimiento del ladrón y la oferta de la vida eterna. Tercera palabra: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Presencia, madre-hijo, y protección, madre-hijo. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34, Mateo 27:46. Refleja la angustia y el clamor del Cristo sufriente en la cruz. Quinta palabra: tengo sed. Juan 19:28. Nos indica el agotamiento de Jesús y el anhelo por salvar a la humanidad. Sexta palabra: todo está cumplido. Juan 19:30. Misión cumplida. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. En otras palabras, Padre, de nuevo contigo. Ya por la tarde, antes de las 6, José de Arimatea, miembro noble del concilio que esperaba el reino de Dios, pidió el cuerpo para depositarlo en el sepulcro. En sexto lugar, llegamos al Sábado Santo. Era el día de reposo judío. Probablemente muchos comentarios brotaban del corazón de los discípulos y seguidores de Jesús. Imaginamos el lamento, la tristeza, el dolor, propios de una pérdida. Finaliza el sábado, llegamos al séptimo día, la resurrección, el primer día de la semana. Marcos 16, del 1 al 20. El evento de impacto y triunfo acaba de suceder. Cristo ha resucitado. Dice el texto: muy de mañana del domingo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé llegaron al sepulcro para ungirle. No lo encontraron. Marcos dice que un joven estaba sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Creo que era un ángel, quien le dijo: María Magdalena, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fuese crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Decid a Pedro: en Galilea le veréis. ¿Qué privilegio les concedió Jesús a las mujeres? Fueron las primeras en saber y transmitir su resurrección. Conclusiones. Primera conclusión. Leyendo entre líneas y a la luz del contenido de los otros evangelios y comentaristas bíblicos, el fondo de estos eventos es el amor de Dios a favor de la humanidad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Segunda conclusión. Siendo como es la expresión del amor de Dios, cada ser humano recibe la invitación de aceptar dicho amor para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercera conclusión. La resurrección de Cristo
es el aspecto distintivo, por mucho, que hace al cristianismo la doctrina verdadera para la salvación del ser humano. Ninguna otra religión tiene expiación para perdón y salvación. Cuarta conclusión. Con respecto a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, cito el escrito paulino sobre el particular. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dijo Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. En consecuencia, la resurrección de Jesús se constituye en el fundamento de la fe y la doctrina cristiana. Quinta y última conclusión. Los eventos culminantes de la misión terrena de Jesús son una invitación a cada ser humano a entender el amor de Dios, a aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal, a disfrutar la vida plena que solo el cristianismo hace posible y a ser un discípulo a la imagen de Jesús. Intentémoslo. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, Padre de misericordia, dador de toda gracia y de toda bendición, concede a la Iglesia, concede a nuestros amigos la bendición que su corazón anhela en este preciso momento. Sé con ellos, Padre amado, para salvación y vida eterna. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.